Canal Super 5, más variedad, más entretenimiento. Julio 2016. Espéralo. Como le decía antes del corte, posiblemente usted esté diciendo, ellos no entienden lo que yo estoy viviendo y ya nadie me va a poder devolver lo que yo he perdido. Pero bueno, el Señor tiene buenas noticias y hoy es el día que el Señor escogió para sacarlo a usted de ese lugar donde usted ya no encontraba la salida, donde usted se sentía completamente devastado. Hoy el Señor le extiende la mano y lo saca de ese lugar. Ahora sí, cuénteme, Daniel, doña Isabel, ¿cómo se puede cambiar un luto en alegría? Si es un luto, es una tristeza demasiado grande. Como una persona que acaba de o está experimentando el dolor de la pérdida de un ser amado y ¿cómo va a experimentar alegría entre tanto dolor? Ok, bueno, yo creo que para un momento como eso, nadie, absolutamente nadie, nos puede dar una receta de cómo evitar un dolor en un momento tan difícil como eso. Es inevitable, el dolor va a venir. Pero cómo poder soportar ese momento de dolor más bien, ¿verdad? El dolor viene porque es algo inevitable. Yo no le puedo decir a usted cómo usted está sufriendo porque pierde a su hijo, a su hija, a su esposo, o a usted que perdió a su esposa. ¿Cómo usted puede estar sufriendo? Eso es imposible. Y Isabel, es que hay personas, me he topado con gente que dice, es que yo ya no quiero nada más que morirme, porque ya hasta se les termina las ganas de vivir, ya no ven nada que los sostenga. Sí, por eso estoy diciendo que el dolor es algo inevitable y sobre todo en una situación como esa, somos humanos, ¿verdad? Pero a veces yo le preguntaba a Dios, ¿cómo, digamos nosotros, pues todos hemos pasado un momento muy difícil? Yo cuando vi a mi mamá partir, es un dolor inevitable. Y yo a veces, yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo hace la gente para pasar un dolor, para pasar una prueba tan difícil sin conocerte a ti? La palabra de Dios dice muy clara que dice que Él no nos va a dar una prueba más grande de la que podemos soportar. Así dice. Y dice que con la prueba Él nos da la salida. Quizás no nos va a devolver el ser querido, no lo va a resucitar, pero de la prueba vamos a salir, del dolor vamos a salir victoriosos, porque de su mano toda prueba la podemos pasar. Dice la Escritura que Él marcha en la tempestad y preside en el diluvio. Eso quiere decir que en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de esa turbulencia, en medio de esa tormenta, en medio de eso que estás viviendo, que has dicho, no encuentro la salida, y muchas veces el enemigo, ¿verdad?, viene a decirle a las personas, tu respuesta está en dar el último suspiro, mátate, suicídate. Y de hecho eso es lo que mucha gente hace, ¿verdad? Encuentran la salida en eso, pero eso es la peor salida que puede haber. Y no hay nada, absolutamente ninguna prueba que nosotros no podamos soportar. El dolor lo podemos pasar de la mano del Señor, porque en esos momentos lo que nosotros necesitamos es la fortaleza. Dice la Escritura, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Hay una fortaleza que no va a venir solo porque yo te esté diciendo de que Dios es fuerte y que Él es suficiente. No, tienes que probarlo, acercarte a Él, dejar que Él verdaderamente se convierta en tu fortaleza. Dice que el gozo del Señor, así dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué significa eso que habla la palabra de Dios, que gozo? ¿Cómo yo voy a estarme carcajeando en medio de un dolor, de una pérdida difícil? No, no está hablando de eso. Cuando dice el gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo es tener paz, tener confianza en medio de la tormenta, aunque haya dolor. Pero Dios, ese dolor lo va a ir minimizando, ese dolor Dios que podría ser algo muy terrible, Dios lo va cambiando de una forma diferente. Voy viendo el propósito, porque Dios a todo le saca provecho, aún a un dolor, parece mentira, pero aún aquello que parece para mí la muerte, un dolor terrible que yo pensaba que no lo iba a soportar, de la mano del Señor estoy viendo ahora algo que Dios extrajo, porque en Él nada se pierde.
En Dios nada se pierde. Él a todo le saca provecho. Así es que de la mano de Él podemos encontrar la salida, la respuesta a cualquier tipo de circunstancia difícil que estemos viviendo. Un dolor, la pérdida de un hijo, de un ser querido, de una empresa que ya no encuentra la salida. La respuesta está en la mirada que puedas poner en Jesucristo. Algunas personas cuando están pasando por una situación así de difícil empiezan a decir, bueno, se empiezan a culpar. Empiezan a decir, posiblemente yo me lo busqué, o empiezan a buscar culpables, porque también es parte de, ¿verdad? Entre tanto dolor, uno tiende a buscar quién tiene la culpa de X situación. ¿Cómo puede esta persona? Es que aceptar ese dolor para poder seguir adelante y perdonarse o perdonar, porque yo creo que eso es uno de los pasos para poder pasar al siguiente nivel. Una de las cosas que cuando se vive algo de pérdida, ya sea ser querido, algo de empresa, cuando se produce una pérdida que el resultado sea depresión a la persona, una de las cosas que atacan fuerte a la persona es la culpabilidad. Y comienza a pensar qué hice mal o qué No hice. pude hacer que no lo hice, ¿verdad? Y entonces comienza a regresar en ese momento y de tal forma que se autocastiga, entrando en un luto y entrando en una depresión. Porque cuando una persona entra en una depresión muchas veces actúa de diferentes maneras. Así como puede querer ir a buscar la muerte, porque es un asunto que tiene ya en contra de él. Cuando una persona se produce un autohomicidio, que es el suicidio, ¿verdad? Pero llamémoslo así, un autohomicidio. Se autoflagela, se empieza a lastimar. Se está lastimando, o ya sea que se mate o que comienza a castigarse lentamente en que no quiere comer, y tal vez lo hace inconscientemente, pero es un autocastigo, ¿me explico? Por no hacer lo que podía hacer. Entonces, dice la Escritura, bienaventurado el hombre, o bienaventurada la persona, que no se condena en lo que aprueba. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que se condena en lo que aprueba, entra en la condenación, y eso lo va a llevar a una depresión y a una destrucción. Es un castigo hacia sí mismo. Es un castigo hacia su persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la gente que entra, y es otro tema yo sé, pero simplemente estoy hablando de este punto, la gente que entra en anorexia es porque se castiga del estar gordo. ¿Okay? Entonces se castiga con no comer. Es otro punto, pero viene, porque usted decía ahorita, hay gente que no quiere comer y de cierta manera se está castigando. Y hablábamos ahorita que también el alcoholismo es una forma que tal vez no toman la decisión de jalar un gatillo, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo. Quieren acabar con su vida. Entonces, yo pienso que cuando la persona está en ese estado, bueno, tiene que saber que tiene que levantarse, ¿verdad? La carrera sigue, la carrera de la vida sigue. Y la carrera de la vida no está en el que llega primero, sino en el que sabe correr. Y esto yo lo he aprendido mucho. A mí me gusta mucho salir a correr. Cuando yo salgo a correr con amigos que corren mucho, yo tengo que ir aguardando el aire y el ritmo, porque si no voy a quedar reventado, como decimos aquí en Costa Rica. Voy a quedar exhausto. Pero si yo voy con una persona que no tiene el mismo ritmo mío, yo lo tengo que estar esperando a esa persona. Y me ha pasado muchas veces que esa persona me quiere y cansa también. Porque me hace esforzarme aún más, ¿verdad? Porque mi corazón me pide un ritmo diferente. Pero esta persona, digamos, me ha pasado con gente que cuando sale a correr con uno, tal vez son gente competitiva. Y me ayuda mucho salir a correr con personas. Porque es una estrategia que me hace ver la condición de la persona también en la intención de su corazón en muchas cosas. Porque muchas veces salgo a correr con gente que son competitivos. Y cuando usted los ve, comienzan a arrancar y hacen una carrera, ¿verdad? Como diciendo, vea, Daniel, cómo estoy. Y yo los dejo. Y yo sé cuántos kilómetros nos quedan.
Yo sé Entonces, cuántos pero- kilómetros nos queda. Yo los dejo que me pasen y que Sí. se vayan corriendo todo lo que quieran, como el correcaminos, ¿verdad? Sí. Y entonces, y a los 150 metros, mi ritmo ha avanzado y el de ellos ya se ha deteriorado porque se adelantaron en un punto que no tenían que avanzar. Adelantaron el ritmo y desgastaron su condición. Esto pasa en la vida. La gente desgasta su condición porque se adelanta a algunas acciones. La gente viene y piensa que su vida se acabó, entonces le da el último jalón que pueda porque piensa que ya su vida se acabó. Algunos terminan exhaustos, algunos terminan muertos, frustrados, etc. Porque piensa que ya al ser querido se fue, la empresa cerró, quebró, todo lo que tenía desapareció y a los 150 metros se los encuentra uno tirados, ¿verdad? Con la lengua afuera, pero gracias a Dios que uno se los encuentra, así como nos los estamos encontrando a muchos de ustedes a través de este programa. Quizá este sea el 150 metros que usted pudo dar y correr y hasta aquí llegó, pero de repente lo alcanzamos a 3 personas a usted y usted está ahí con la lengua afuera. Piensa que el luto es para usted, piensa que la depresión es para usted, piensa que el suicidio es la mejor respuesta, piensa que el maltratarse a su persona es lo último que usted, es lo único que usted tiene para hacer. Y déjeme decirle que si usted está viendo este programa es porque tenemos una respuesta de parte de Dios para su vida. Y hay algo que me gustaría leer rápidamente y está en Cantares capítulo 2 y verso del 10 en adelante dice: mi amado habló. Cuando habla en Cantares habla de un romance de un hombre con una mujer, pero esto es una referencia profética de Dios con la iglesia, que somos nosotros. Entonces dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía. ¿Por qué levántate? Porque estaba en el suelo, estaba desgastada, estaba frustrada posiblemente. Dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno. Hay una estadística que usted nos decía fuera de cámaras, Xochitl, que la gente, nos decía usted, que la gente sufre más de depresiones depresión en invierno. ¿Eso es así? Es así, por eso es que el tema, Sí. porque estamos empezando el invierno y cuando el cielo está gris, aumenta la cantidad de personas depresivas. Las personas con predisposición a la depresión, como que se activa la depresión. Entonces hay más cantidad de suicidios en el invierno que en el verano. Bueno, y es interesante porque aquí dice: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. O sea, hay una acción que tenemos que tomar nosotros. No podemos quedarnos en esa frustración. Tenemos que levantarnos e ir hacia algo diferente. Tenemos que pasar la página. Y dice: porque aquí ha pasado el invierno. ¿Verdad? Como la Biblia conoce. Una condición. Sí. Invierno se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Y aquí dice: el tiempo de la canción ha venido, y eso me gusta mucho porque habla también de la tórtola. Y la tórtola es una ave que canta cuando está en invierno, pero es una ave que canta anunciando, cuando esa ave suena, es su silbido, anuncia y la gente sabe que ya el invierno va a comenzar a pasar. Ya terminó Por el invierno, canto ya. de la tórtola. Qué bonito. Entonces, esta referencia a nuestra vida, que es el canto de la tórtola, es entregarnos en adoración delante de Dios. Cuando yo he pasado momentos difíciles en mi vida, yo simplemente lo que hago es meterme en mi cuarto y comienzo a levantar mis manos y comienzo a adorar, aunque mis lágrimas caigan, aunque no tenga fuerzas. Yo le digo: Señor, tú eres mi todo. Señor, todo pasa, pero tú siempre quedas, fortaléceme. Hay algo que yo no les puedo explicar a ustedes, no les puedo tener un método o una ecuación, pero sucede. De repente sientes una fortaleza y una paz que sobrepasa tu entendimiento cuando comienzas a cantar a Dios. ¿Qué pasa con eso? Estás convirtiéndote en la voz de la tórtola. Estás en un invierno, pero cuando cantas a Dios y adoras a Dios y le agradeces y le dices: Señor, gracias, gracias, porque aunque no entienda, tú estás aquí y sé que esto es con un objetivo y que yo no voy a desmayar. Estás anunciando con tu canto que el invierno ya está pasando y la primavera va a venir. Te estás levantando y estás yendo hacia otro estilo de vida y estás dejando la depresión a un lado. De hecho, me llama la atención porque cuando una persona está en depresión, una de los métodos que recomiendan
los psicólogos es que cante, que se pare al frente al espejo y que cante. Ese es uno de los métodos que también se utilizan, porque dice que empieza a segregar hormonas que van a quitarle un poco la tristeza, ¿verdad? Entonces, que se les recomienda, pero yo no había escuchado esto. Qué interesante, porque obviamente cuando usted le canta a Dios, cuando usted le dedica ese rato a Dios, va a venir todavía más felicidad, Y Él es el va a venir más espejo. paz. Y Él es el Exacto. espejo, porque la Biblia dice que veámonos a cara descubierta como un espejo con su gloria. El espejo que necesitamos es su gloria. Y cuando nos vemos cara a cara con Él y comenzamos a adorarlo a Él, hay algo que pasa. No puedo explicarlo con palabras humanas, pero yo le insto a que lo haga, que levante sus manos y adore a Dios, porque ahí es el espejo que vas a necesitar para recibir esa fortaleza de parte de Dios. Bueno, vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito más, porque tal vez usted dice, yo no sé adorar a Dios. Yo quiero que el Señor restaure mi vida. Lo que yo estoy viviendo en este momento definitivamente ya no lo soporto más. Pero entonces disponga su corazón, ya casi regresamos. Y aquí le vamos a mostrar cómo adorar a Dios y cómo el Señor va a empezar a restaurar su vida. Ya casi regresamos.